Bienvenidos a las personas que llegan por primera vez, darles la bienvenida el día de hoy, aclararles que no se preocupen si no han estado en las clases anteriores, las clases vienen como en bloques individuales, el día de hoy con un temita medianamente fuera de como el panorama en las clases, que es fluidos, las clases de físicas de los colegios. Eh, Recomendarles que por favor den el like, se suscriban los que no se han suscrito y todo eso para mejorar. Entonces, me imagino que están, hola Reola, Laura Banu, Julie, todos conectados el día de hoy. Entonces, darles un minutico a los de pronto que estén rezagados, decirles que estén participando activamente para lo del kit, que estén muy al tanto. Estoy esperando las preguntas, muchos me han escrito, pero solicitándome los lineamientos, pero así preguntas no hay muchas. Hay varios que han mandado alguna buena cantidad de preguntas. Intenté contestar una gran cantidad de correos el día anoche. Faltan bastantes por contestar, pero en general, digamos, Ángela, no, no está acá. Les contesté bien. Sofía, buena tarde, ¿cómo están? María José, Yalila Leclerc, María José, Pedro, Carol, Diego, Sara, William, Sofía Lorena, ¿cómo estás? Te respondí anoche el correo. Rosana Calao, ¿cómo estás? Ayer también te contesté el correo que me enviaste. Entonces, si necesitan cualquier cosa, escríbanme al correo que yo les envío algo de material del que tengo por ahí en archivo y les estoy enviando el lineamiento a los que lo solicitaron. Es importante y vital que lean ese documento. Es el parámetro oficial para el examen de este año. Pues por eso se llama lineamiento 2017. Entonces, recordarles a los que se han conectado en las últimas clases que ya no hay pregunta abierta, eso se sacó del contexto, le explotó en la cara el ITFES sus preguntitas abiertas. Entonces ahí está una razón. Mm, el correo Jean Paul Uchija. Primero, el correo es matemáticas al Q puntajenacional.com. Ese es el correo, matemáticas arroba. No puedo. Matemáticas, perdón. Listo, ahí está el correo, matemáticas.puntajenacional.com. De lo del puntaje de Serpilo paga, creo que todo actualmente sigue estando en 468, en 368 que era el de comienzo de año. 668, Daniel. Entonces tampoco es mucha diferencia con el del año pasado que es 365. Lo importante es que estén haciendo, si no están encuestados con el PNB, el puntaje que les asigna el CISBEN, que estén haciendo ese procedimiento. ¿Desde dónde? Algo que me gusta como mirar, que hay veces te encuentro uno gente desde Leticia, no sé si esta es la persona que nos dijo que estaba en Leticia la vez pasada. Si está, hay gente en Leticia, nadie apareció de La Guajira, el año pasado había gente de La Guajira, este año no. Sí, exactamente, pues realmente era más miedo porque las preguntas abiertas eran extremadamente básicas. Entonces no hay mucho inconveniente. Desde Cartagena, Sogamoso, Bogotá, Bolívar, Nariño, Buenaventura, San José, Guajira, Pedro Castros de la Guajira, Buenaventura, más bogotanas, Camila, David, Cincelejo, Haider, Sharon desde Cali, Sara desde Cali, Meta, Manizales, Buenaventura, Maicao, si hay gente de La Guajira, Huila, Buenaventura, Montería, Barranquilla, Jesús, Guatapé, que no nos han querido decir dónde queda Guatapé, Santa Marta, Cali, Neiva, Cachira, NS, norte de Santander, Barranca Bermeja, Valledupar, Guatapé, Cincelejo, Soledad,
Meta, Pasto, Armenia, Medellín, Casanare, excelente. Iquitos, Yalila Leclerc, Iquitos, eso no es como Perú. Soacha, los que están aquí en Bogotá. No falta el chistoso. Buenaventura, Puerto Colombia. De pronto sí, Mario, me imagino que su cabeza está por allá en un mundo mágico. No sé, Rosana, es solo como a partir de los documentos que dieron antes del del primer examen de este año, entonces ahí más o menos se tiene en cuenta. Carmen Eliana, Ecuador, excelente. Juan Valdés, Yalila Leclerc, excelente, Yalila. Ve, hay gente de Ecuador, de Perú, eso es una gran ventaja. Entonces, chicos, ya dimos tiempo de que llegaran los rezagados. Entonces, a lo que vinimos. Mecánica de fluidos y estática de fluidos como tal. Nunca el ITFES la ha tomado en cuenta como una temática independiente, mecánica de fluidos. En principio estaba metida dentro de mecánica de partículas, mecánica clásica, después la metieron dentro de mecánica de partículas y ahorita pues está ahí. La nombran como fluidos, pero realmente así gran cantidad de preguntas no es que salgan, pero es una temática que van a salir al menos una o dos preguntitas cuando son relativamente simples el análisis. El concepto como tal es relativamente simple, pero el análisis de las situaciones hay veces es relativamente complejo, porque toman en cuenta mucha información de determinadas situaciones. Una aclaración, el ancianito que está ahí no es Aristóteles, es Arquímedes. En sí da las bases de muchos principios del estudio de los fluidos. Aclarar que en sí el estudio de las preguntas estándar se hacen dos fluidos, líquidos y gases. No se hacen transitorios, ni coloides, ni plasmas, ni nada por el estilo. Vamos a trabajar algo de eso. Principios de flotación y todo ese tipo de cosas. Lo primero es verificar algunas características básicas de los fluidos como tal. Entonces, dentro de las características importantes que uno tiene que saber es entender que es fluido cualquier estado físico de la materia que no tiene forma definida. En sí toma la forma que lo contiene. Esto es importantísimo. Uno habla de la medición de los líquidos más que en masa, lo habla desde el punto de vista volumétrico, volumen. Los líquidos y los gaseos, los gases tienen densidad. Aquí habla de densidad elevada en una característica general de los líquidos, pero hay unos que tienen baja densidad, como los aceites, ejemplo. Entonces eso es características. Todos los fluidos son líquidos o gases. Difunden a través de otros líquidos. Esto de difusión es que se mezclan de determinada forma con otros líquidos. Son bastante próximos y las partículas poseen movimiento al azar. Entonces esto ya lo teníamos claro, porque se acuerdan cuando hablamos de fuerza de cohesión, cuando estuvimos viendo termodinámica, para los que no estuvieran, fuerza de cohesión es como la capacidad que tiene las partículas de cierto elemento de cambiar de posición sin cambiar el elemento, es decir, distanciarse como si estuvieran unidas por un resorte. Se pueden distanciar o contraer por efecto sin que cambie el elemento. Un ejemplo es el hielo, el agua. Se congela, se evapora, se vuelve líquido, pero todo puede estar en el mismo ciclo. Eso lo hace a partir del distanciamiento de sus partículas, cambia de estado, pero no cambia su naturaleza porque no se rompe la fuerza de cohesión entre sus partículas. Una diferencia que hay entre los gases y los líquidos es la comprensibilidad. ¿Qué es la comprensibilidad? Como la capacidad que tiene el elemento de cambiar su volumen cuando le aplico presión o fuerza específicamente. Los gases, si alguna vez han tenido una jeringa
y ustedes le aplican fuerza, se dan cuenta que ella se contrae y vuelve a su posición inicial. Mientras que si la jeringa estuviera llena de agua, él no se contraería. Los líquidos no son comprensibles, mientras los gases sí son comprensibles. A fluir, eso es como una propiedad de expansibilidad principalmente, que es que como van a llenar el espacio que lo contiene, pues él se mueve en un espacio no definido, entonces por eso pareciese que tiene una relación de movimiento, que como que fluyen en el proceso, sino lo que están haciendo es intentando abarcar el espacio que lo contiene. Mientras no esté definido un espacio definido, va a haber complicación en esa situación. Entonces pareciese que es naturalmente su movimiento, pero si uno tiene un líquido quieto dentro de un contenedor, se dan cuenta que él mantiene su posición. Es más, que tenga la capacidad de fluidez, para usar un término que están usando ustedes, es que él siempre está buscando llenar el espacio. Sí, Laura, en cualquier contenedor que yo tome para meter un fluido, el fluido toma dicha forma sin ningún inconveniente. Vamos a hablar de algunas características un poquito fuera de lo comunes de, de los fluidos, intentando que ustedes de pronto lo hagan experimentalmente en su casa. Dentro de las características que tienen los fluidos, en especialmente los líquidos, hay una que casi no se toma en cuenta y es esto, tensión superficial. Esto que ven acá, espera que se me pasó. Esto que ven acá es algo que se conoce como fluido no newtoniano. Y es algo parecido acá. Resulta y pasa que los líquidos, cuando se les genera fuerza en cierta característica, ellos tienden a tener la característica de unir las partículas. Al aplicar una fuerza acá, de determinada forma, las partículas como que se unen, generando una sensación de solidez. Ejemplo, no sé si alguna vez se han lanzado mal a un río, a una piscina, algo por el estilo, y caen, entran mal. Uno siente como si cayera contra el cuerpo, contra un sólido. Entonces el agua, dependiendo de la forma en que yo entre a un líquido, se puede comportar como sólido, debido a la característica, uno, a la tensión superficial, y otro, a una característica que es que todo fluido a una mayor superficie, al golpearlo con mucha fuerza, hace que sus partículas se reconfiguren o se organicen por un espacio de tiempo. Entonces, esto es lo que genera la tensión superficial. Aquí vemos un ejemplo en el agua, de una gota de agua, de lo que es su tensión superficial. Si ven que el agua, sin tener un contenedor, mantiene una forma esférica, es debido a la tensión superficial. Es como si tuviera una capa y asimismo mantiene dicha esfericidad, podríamos llamarlo. Los fluidos no newtonianos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con un líquido cuando uno le aplica fuerza? Pues lo mismo que pasa con cualquier situación newtoniana, se mueve, aplica uno fuerza, se mueve. En los fluidos no newtonianos, las partículas, al aplicarle una mayor cantidad de fuerza, menos movimiento hay. Este es un experimento bastante interesante. Es solo revolver una gran cantidad de harina de maíz, es decir, lo que uno conoce como maicena, harina de maíz, y agua, poquita agua, entonces eso queda un fluido no newtoniano. Si uno le aplica bastante fuerza, se unen las partículas y no dejan que uno se unte. Es debido a lo que ustedes llaman como panzazo, o lo que dicen ahí Yuli, Camila, de que uno se quema. Es porque es lo mismo que ustedes toman la mano y golpean una pared. Ese quemón que se genera es debido a que pareciese sólido el agua. Un ejemplo básico: tomen una cantina de agua amplia y con la mano abierta, golpeenla con mucha fuerza y van a sentir como si se solidificara. Es tanto que si yo me lanzo desde una altura de 10 metros y entro mal al agua, ya se puede llegar a comportar como concreto, como un suelo de concreto. Es decir, uno se puede matar
al lanzarse desde cierta altura al agua. Por eso es que los nadadores olímpicos, si vieron Olimpiadas el año pasado, entran tratando de que haya la menor superficie de contacto del cuerpo con el agua. Entonces, es una forma de explicarlo. Intenten buscar el experimento, es bastante curioso y les aclara muchas cosas de un tipo de fluido, que es lo que conocemos como fluido no newtoniano. Un ejemplo de fluido no newtoniano es las arenas movedizas. Las arenas movedizas son eso, una reconfiguración de un fluido no newtoniano. Si a uno le dijeran que tiene que pasar por una arena movediza, la mejor forma sería pasar corriendo lo más rápido que uno pueda y ejerciendo la mayor cantidad de fuerza que pueda sobre el sistema. Yo que desde 10 se habla, gracias para eventos. A partir de 10 ya empieza a tener cualidades de solidez muy altas en el proceso. La verdad nunca he visto una arena movediza, pero sé, la arena movediza es un tipo de fluido no newtoniano, una forma, es decir, en las situaciones es más posible que la pase uno si corre aplicando fuerza que, eh, que caminando. En el mundo hay un animal que corre por encima del agua. Se llama basilisco, creo que es el nombre del animalito. Y él tiene la cualidad de que logra correr por encima del agua haciendo lo mismo que hace el zancudo que tienen en la imagen. No rompe la extensión superficial. Pero eso, bueno, eso tiene una configuración, sus patas, una cantidad de cosas. Pero lo hace aduciendo hacia el sistema, que entre más amplitud, más área de superficie de contacto haya, al golpear un líquido, se mantiene en proyección. Ahora sí a lo que vinimos. En sí los fluidos en reposo están definidos por dos principios básicos, principio de Arquímedes y principio de Pascal. ¿Qué define el principio de Arquímedes? Entre muchas de las cosas, lo primero que define el principio de Arquímedes es el principio de flotación. ¿Qué hace que un cuerpo flote? Pues que tiene que haber una fuerza que aparezca y haga que el cuerpo flote. ¿A qué se debe esa fuerza que aparece, que hace que los objetos floten? A una diferencia de la densidad. Densidad del cuerpo respecto a la densidad del líquido. Los cuerpos que tienen mayor densidad que el fluido no flotan. Los cuerpos con menor densidad del fluido flotan. Entonces aquí tenemos tres ejemplos. Si el peso es mayor que el empuje, ¿qué es el empuje? El empuje es una fuerza que aparece cuando el cuerpo se sumerge en el agua. Cuando la densidad del cuerpo es menor que el sistema que lo contiene, esa fuerza de empuje es mayor que el peso del cuerpo. Entonces, por efecto de esa diferenciación, por lo cual sostiene en el fluido esa dicha fuerza de empuje. Si el peso es mayor que la fuerza de empuje, pues el objeto se hunde. Si la fuerza de empuje y el peso son iguales, es decir, si la densidad del líquido y el elemento que tengo en el líquido son iguales, en el líquido, en el gas es la misma vaina, en el fluido son iguales, la fuerza de empuje y la fuerza de gravedad serán iguales. Y si la densidad del objeto es menor que el fluido, la fuerza de gravedad, la fuerza que genera la gravedad, es decir, el peso, es menor que la fuerza de empuje y por ende se va a sostener. Entonces, si yo le aplico siempre una fuerza en contra del peso del cuerpo, una de dos, entonces, ¿qué sucede? Es la misma situación acá. Si mi fuerza es menor que el peso, la baja. Si las fuerzas son equilibradas, se queda quieto. Y si la fuerza de empuje es mayor, pues lo va a sostener a cierta altura. Otra de las cosas que dijo Arquímedes es que al depositar un cuerpo dentro de un fluido, el volumen que desaloja ese líquido, el volumen que aumenta es equivalente al volumen del cuerpo. Y en la relación, el peso del empuje, lo que dice acá, hacia arriba. Entonces, esa situación también me ayuda a definir la fuerza que está generando el empuje en la situación.
Esta situación, estos dos principios rigen mucho el análisis de las preguntas. Felipe, esa pregunta de ¿cuándo es la fuerza de empuje del agua? No hay una fuerza específica. Puede uno definir la densidad, en sí la densidad general del agua, el peso, lo que sea, pero la fuerza de empuje que se genera en un cuerpo depende del cuerpo como tal también. Depende de uno, de la cantidad de volumen que desaloja, dos, de la diferencia de densidades y tres, de la relación uno con el otro respecto al peso como tal. Entonces no hay una fuerza establecida para para el agua, ejemplo. El jabón rompe la tensión superficial se rompe con fuerza. Lo que sucede es que hay elementos que uno puede manipular para no romper la tensión superficial. Un experimento que espero hagan, les estoy diciendo, es como orden, una tarea. Van a tomar una aguja de metal, la aguja de las pequeñitas de coser, y en un vaso de agua van a intentar poner la aguja sin romper la tensión superficial. Si lo hacen con cuidado, se van a dar cuenta que la aguja flota sobre el agua. No es que flote porque la aguja tiene mayor densidad, sino que la aguja no logra romper la tensión superficial y por ende se sostiene. Obviamente la aguja la tiene que colocar en orden horizontal. Si la ponen de punta se va a romper inmediatamente la tensión superficial. La tensión superficial lo pueden ver como un globo. Si yo lo aplico cierta forma no se va a romper, pero si lo hago de otra forma se rompe. Erika Jacqueline García, ¿cómo así romper la tensión superficial? Tensión superficial se rompe cuando se hunde el cuerpo. Inmediatamente yo entro, meto un objeto, digamos, coloquen una moneda en el agua y se hunde. Ahí ya rompí la tensión superficial. ¿Cuándo no se rompe? Pues cuando se sostiene. El ejemplo del zancudo. La tensión superficial no se rompe porque él, siendo más denso que el agua, logra sostenerse sin necesidad del principio de flotabilidad. Es porque no rompe la tensión superficial. Hagan el experimento con la agujita y el vaso de agua y me cuentan. Tienen que ser muy sutiles porque o si no rompe uno la tensión superficial. La tensión superficial es como una capa que uno no ve que se genera sobre el agua. Si ustedes llenan un vaso totalmente de agua, van a mirar en el borde y se dan cuenta que no es totalmente plano, sino que hay un horizonte curvado en el agua, en el vaso de agua. Eso es también por la tensión superficial. Ese es el principio básico de Arquímedes. Entonces, el principio de Arquímedes me define flotabilidad, y alguna característica primaria de los sistemas. Esto, que es relación de presión. Ya complementamos con el principio de Pascal. Entonces, el principio de Pascal, bueno, el principio de Arquímedes me dice que el fluido genera una cosa que se llama presión. Todo fluido genera presión. Según el principio de Arquímedes, entre más profundidad esté el cuerpo, mayor presión experimenta. ¿Por qué? Porque la presión de un fluido está definida por la masa, por la densidad del fluido, que aquí la presión en un sistema, densidad por la gravedad por la altura. Es la relación del valor como tal del proceso. Aunque depende del tipo de elemento, en sí de qué depende la presión de un fluido, de la profundidad a la que yo esté, es decir, de cuánto líquido yo tengo. Por eso es que uno no puede descender a una profundidad muy alta en el agua. ¿Por qué? Porque después de cierta profundidad la presión es tan fuerte que podría hacernos implotar la cabeza. No estallar, sino la presión es tan fuerte que nos aplastaría. Dentro, por ejemplo, del mar, que tiene un gran nivel de profundidad. Por eso es que cuando uno se sumerge dentro del agua, los oídos se le tienden a tapar. O cuando viaja de una ciudad a otra,
Dependiendo si es una ciudad de una gran altura o una de menor altura, también se le tienden a tapar los oídos. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Que la presión dentro de un fluido continuo, que es fluido continuo, es decir, que no haya obstáculo en ninguna situación, mantiene la misma presión en todo momento. Este ejemplo, este nivel experimental, es un globo que se le hacen unos huequitos, se llena una jeringa de agua y al llenarse sale con la misma presión por todos los agujeros el fluido. Eso me demuestra que el sistema de presión de un fluido es constante. La presión en cualquier punto va a ser equivalente en los procesos, es decir, lo único que va a cambiar es por el nivel de profundidad. Este ejemplo que me muestra acá, aplicar una fuerza en un émbolo, se va a transmitir dicha fuerza al primer elemento de salida que uno tenga, es decir, la presión que genere acá se genera uniformemente hasta que encuentra un punto de salida. La presión que hace, sí, exactamente. A mayor densidad, mayor fuerza se necesitará para romper la tensión superficial. No, Juan, en sí lo que necesita uno es fuerza. Con fuerza es que uno rompe la tensión superficial del agua. Por eso con lo de la agujita tienen que ser muy sutiles. En el principio de Arquímedes, Camila, no entiendo cómo así que sucede con el ser humano en el principio de Arquímedes. El ser humano experimenta la misma relación de presión que cualquier individuo, está experimentando la misma eh, presión. En el principio de Pascal se presenta una relación y es que dependiendo del sistema yo puedo amplificar la fuerza. Depende del área superficial en el que se mantenga. Entonces, si el área se duplica, la fuerza que se genera es el doble, es decir, cuando voy de angosto a ancho se amplifica la fuerza. Si ven que aquí aplico una fuerza de F1, esta fuerza es de F, ejemplo, y sale con el doble de fuerza por la relación y la variación de el área superficial. El principio de Arquímedes me dice que la presión en un punto es igual a la presión en el otro punto, es decir, la presión en 2 es igual a la presión en 1. Pero eso no nos sirve. Nos sirve saber que la presión es igual a la fuerza sobre el área diferencial. Y a partir de ahí dice uno que la fuerza en 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Esta en sí es la ecuación del principio de Pascal y nos establece principalmente eso, que hay una relación clara entre los procesos de fuerza en cualquier sistema específico del proceso. Sí, pero en este caso estamos viendo solo estática de fluidos desde la característica de fluidos. Cuando uno pone en juego la temperatura o el calor, no la temperatura como tal, sino la energía calórica, el calor, el sistema se empieza a uno a hablar de lo de pronto adiabático, isobárico, isocórico. Entonces son la parte de termodinámica que nos espera más adelante. Pero necesitamos complementar la parte de las características básicas de los fluidos con lo que trabajamos ya de termodinámica. Esa es como la cuarta clase, la de termodinámica. Entonces échese una revisadita de la clase. Si tienen preguntas a los que llegan por primera vez, revisen los videos. Si tienen preguntas, envíenmelas, que la semana entrante vamos a hacer unas clases de refuerzo, de complementación a todas las preguntas que ustedes tengan. ¿Qué característica plantea lo que acabamos de decir? De que la presión en un sistema es uniforme, por lo tanto es proporcional. Sucede que no importa el principio o la forma que adopte el líquido, debido a que experimentan la misma presión o ejercen la misma presión sobre la atmosférica, la altura de los líquidos es igual. Ejemplo en este caso, no importa la forma, debido a la presión atmosférica y a la presión equilibrada del sistema, debe mantener la misma altura. Por eso es que define la presión de un sistema, la altura a la que esté. Y es aquí la explicación porque digamos en ciudades sobre el nivel del mar, la presión es mayor que en ciudades de montaña.
Entonces, la presión atmosférica es mayor en las ciudades a nivel del mar que en las ciudades de montaña porque hay una mayor altura de la columna del fluido, es decir, de la atmósfera. Entonces, la presión atmosférica disminuye, digamos, de Barranquilla a Bogotá. En Bogotá es menor la presión atmosférica que en Barranquilla. Lady Lisette usa muchas ecuaciones, pero en sí lo que deben entender es como la característica general de las situaciones, entender de qué les están hablando y ya a partir de ahí si es necesario hacer el recurso o el manejo de la ecuación que puedan llegar a necesitar. Cuando ya ahí están hablando, Daniel González habla de principio de Torricelli, principio de Bernoulli. Esos dos principios son cuando los fluidos están en movimiento. Empuje igual al peso, el empuje José. El empuje es igual al peso si eh, el cuerpo se mantiene en equilibrio. Este de acá, en E. En este caso, el peso es igual al empuje. Cuando el empuje es mayor, flota. Cuando el empuje es menor, se hunde. Porfa, atentos a cosas que ya acabé de decir. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que los sistemas experimenten una mayor presión. Uno no lo percibe. ¿Cómo lo perciben los oídos que se tapan o se destapan? En ese principio uno ya percibe el cambio de presión. La presión atmosférica de Sofía, la variación de presión atmosférica, como en principio no mucho, pero puede llegar a lo que algo que se conoce como reventar oído, que es que a uno se le rompe el tímpano. Si uno tiene un cambio muy brusco de presión, de presión atmosférica, se le puede romper un tímpano del oído. Gente muy sensible, le duelen los oídos cuando uno va, digamos, de Bogotá a Barranquilla, ejemplo, los oídos se le tienden a poner a uno muy sensibles. Porque no las he visto. Tan, tan, tan. Repítalas, John. Lo que pasa es que ustedes escriben muy rápido y se pierde uno en la charla de ustedes al hacer algún pantallazo. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que es la relación de la presión atmosférica. Uno no percibe la presión atmosférica, pero es bastante fuerte. Una forma de analizarlo, miren, es aquí porque se mantiene, cogen un vaso, le pone un trozo de papel y gira el vaso no se riega. ¿Por qué? Mientras esté seco y no haya permeabilidad del papel, la presión atmosférica de acá es igual a la presión de acá, entonces se mantiene en equilibrio. No sé si han hecho este experimento, es poner una velita sobre un líquido y ponerle un vaso encima. Cuando la velita se apaga, el líquido fluye dentro del vaso. ¿Debido a qué? Entonces ahí viene una situación. Siempre que hay diferencias de presión, aparece la misma fuerza de empuje. No solo en la diferencia de densidades, sino en diferencias de presión. En sistemas de distinta presión, la zona de mayor presión genera fuerza de empuje a la zona de menor presión. Y aquí lo que sucede no se mueve es porque las dos presiones son iguales. En este sistema que hicimos, entonces se llena una botella, se coloca una botella con agua caliente, se le pone un globo y al enfriarse hay una baja de presión y hace que el globo lo absorba hacia el interior. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica se hace mayor respecto a la interna de la botella. Silvia. En el paracaidismo se pueden romper los tímpanos. Hasta donde tengo entendido, creo que sí, por eso los paracaidistas de gran altura usan protectores en los oídos. Más que por el ruido es eh, los aspectos de presión. Sí, Yalila, sí, las bajas de presión, ejemplo, un sistema de varianza de distintas presiones es lo que genera, de distintas presiones y distinta temperatura, lo que genera los tornados. Si han escuchado hablar o han visto imágenes de tornados, son fuerzas destructivas. Debido a la presión, hace que el líquido, el fluido, empiece a rotar en un sistema de baja presión
y genera una fuerza bastante fuerte. La solubilidad no, sí tiene algo que ver con la densidad, pero en sí la solubilidad es por la naturaleza en sí del particular del cuerpo. ¿Qué tan cohesionadas están las partículas? Si la fuerza de cohesión es suficiente para que al estar dentro de un líquido no se rompa esa fuerza de cohesión. Sí, sí hay descanso. Ya en 5 minuticos les doy 5 minuticos de descanso. A mayor densidad más newtoniano es el líquido. No, Jean Paul, no tiene que ver con la densidad. Porque digamos usted coge agua y arena y se vuelve muy denso el sistema, pero no se vuelve un sistema, un fluido no newtoniano. No, no tiene nada que ver ahí. Lo único es que ustedes caigan mal y por efecto de entrada se golpeen. Hijos, céntrense, por favor, concéntrense en lo que estamos trabajando o no participen. Es una buena recomendación. Si no van a hacer aporte directamente de la información que estamos procesando, no participen porque me hacen perder muchísima información. Lauren, el fluido tiende a tener la capacidad de expansión si es un gas. Si es un líquido, al aplicar la fuerza se mantiene, por eso hay fluidos no newtonianos, porque los fluidos se comportan a partir de las leyes de Newton. Al aplicar una fuerza, la fuerza por acción-reacción se devuelve. ¿Cuál es la forma con la fuerza de empuje? Lo del globo es que se pone, entonces, llena uno de agua caliente la botella y pone el globo acá. Al enfriarse, la presión disminuye, generando que la presión atmosférica empuje el globo dentro, que es lo que pasa acá. Lo mismo sucede si ustedes llenan de agua caliente la botella y la dejan enfriar o la ponen a la nevera. Cuando se enfría, la botella cambia su posición y queda como si la hubiesen aplastado. La fuerza atmosférica la aplasta. Listo, miremos otro. Esta pregunta es rápida. Tiene que ver con características de los fluidos. A ver si cogen la idea de que es una onda. Mientras, no, esa no. Respondamos esa rápidamente y vamos a la pregunta de fluidos. Es que no la había encontrado cuando trabajamos lo de ondas y estos días que estuve armando la clase la encontré y es que es muy curiosa la pregunta. Es cómo representar en una fila de personas una onda transversal. ¿Cómo lo harían? Hay de montaña. Cuando hablamos de cosas newtonianas, es una aclaración. Esa pregunta está perfecta. Y es, ¿qué es algo newtoniano? Un sistema newtoniano es que cuando yo aplico la fuerza, el sistema se mueve. A mayor fuerza, mayor movimiento. En los fluidos no newtonianos, a mayor fuerza, mayor cohesión de las partículas. Se quedan a un mayor nivel de rigidez. Eso quiere decir newtoniano. Carmen me dice que la D, Andrés la D, Camila la B. Segura, Camila, cada vez que es una respuesta segura de ti, si no te pone a dudar. Gustavo la B, Silvia la D, Julie, dice Silvia, la B, la D, la D, la B, la D, la B, la D, la D, la D. En este caso no hay mucho lío que hagan mucha participación porque estoy directamente viendo el diálogo. Es cuando cambio de posición. Dice la D, Sebastián la C, Sharon me dice que la D, Erika, Jacqueline García, bienvenida porque no te había visto. Angelina, Gottfried García, Brandon Silva, Carol León, Johan Jiménez. Hay varias personas que veo por primera vez o si es por primera vez que participan, bienvenidos al chat. Si es la primera vez que están, bienvenidos.
Sara Torres. Recuerden que la onda transversal se mueve en una dirección y las partículas en otro sentido. Las partículas, es decir, la onda se tiene que mover allá y las partículas en este sentido. Por lo cual, si yo quiero generar una onda transversal acá, la onda se mueve en este sentido y los individuos se tienen que mover de arriba hacia abajo. Entonces, la respuesta sería sentarse y ponerse de pie. ¿Por qué? Porque va a oscilar arriba y abajo, abajo, de arriba y abajo. A los poquitos que le atinaron a la D, bien. Nicole, Cristian quedó por acá. David, no. María José. Transversal, de arriba hacia abajo, Rosana, exactamente. Se mueve en una dirección la onda y las partículas se mueven arriba y abajo. Una onda en el agua es una onda de tipo transversal. ¿Por qué? Porque la onda se mueve en una dirección y las partículas se están moviendo arriba y abajo. ¿Listo? No. Ejemplo de una onda transversal, le dice el contexto. Un grupo de personas tan cercanas a la fila representa el medio de propagación. Para lograr la representación y las personas representan las partículas del medio. Este es un ejemplo de una onda transversal, lo que queremos tomar acá. Una onda transversal. Longitudinal no habría forma de presentarla porque tendrían que moverse adelante y atrás, no solo balancearse. Pero sí, en este caso es una onda transversal. Ahora sí, una de fluidos, a ver si todo lo que hemos dicho nos dio. Vamos a dejar esta pregunta en los 5 minuticos de corte, por favor. Entonces, léanla mientras yo tomo agua y ya nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? Miremos la pregunta entonces para que les quede la aclaración. Dice, al agitar una cuerda extendida horizontalmente, cada sección de la cuerda se mueve de arriba a abajo en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda generada. Este es un ejemplo de onda transversal. En contraste, en una onda longitudinal, esto es definición. Un grupo de personas quieren representar una onda longitudinal. Tienen toda la razón. Para esto se ubican como muestra la figura. La fila representa el medio de propagación y las personas representan las partículas del medio. Bien, bien. ¿Sí es lo que le pasa a uno por no leer bien? Exacto, entonces aquí hay un lío. Menos mal ustedes son mucho más inteligentes que yo y ponen más atención. Entonces, si la quiero representar la longitudinal, tienen que las partículas moverse en la misma dirección. Transversal en contra longitudinal en la misma dirección de propagación. Y la única que realmente medio se presenta es moverse hacia adelante y atrás. Esta para longitudinal María José, lo que pasa es que la pregunta es específica, pide una onda longitudinal. Las ondas longitudinales se mueven en la misma dirección. Entonces, la onda transversal, arriba y abajo. Un ejemplo de onda longitudinal es cuando uno pone fichitas de dominó y las empuja. Entonces, la onda se mueve en una dirección y las fichas se están moviendo en la misma dirección. Cuando sea transversal, es al contrario. Ejemplo, una pregunta que alguien hacía ahí es ¿qué tipo de onda se genera cuando yo lanzo un cuerpo sobre el agua? Es una onda transversal. La onda se mueve en una dirección y las partículas de agua se están moviendo arriba y abajo. Sí, la elasticidad tiene que ver con la elasticidad específicamente del resorte. Que los fluidos se definen en algunas situaciones como medios elásticos. ¿Por qué tienden a tener alguna característica de elasticidad, digamos, el agua? Porque al aplicarle cierto cambio de posición, una fuerza o alguna cosa, él mueve sus partículas, pero al final vuelve a su posición original. Por eso el agua, digamos, tiene algún nivel de elasticidad.
Pero aquí el término elasticidad respecto a la constante del resorte. Una aclaración de pronto para que no se confundan tanto. La constante de elasticidad de un resorte hace que el resorte se deforme con mayor o menor facilidad. A una mayor constante de elasticidad es que soporta una mayor fuerza por relación de longitud, es decir, es un resorte muy rígido. Un resorte con una baja nivel de constante de elasticidad se deforma fácilmente en la situación. Dice, dos bloques de iguales se hallan sumergidos en líquidos M y N. Le dicen que los bloques son iguales. Al decirles que son iguales es que tienen la misma forma y la misma masa. Volumen y masa igual. Como quien dice densidades iguales. Y suspendidos cada uno de un resorte como se indica la figura. La longitud de la natural del resorte es L. Los bloques se hallan sumergidos al mismo nivel. El líquido de M es de mayor densidad. Esto es lo importante. Una, que la altura que tienen los cuerpos es igual. Dos, que el líquido M es de mayor densidad que N. Al tener una mayor densidad que N, eso ya que nos aclara una cosa, que va a generar una fuerza de empuje mayor, es decir, la fuerza de empuje que genera M es mayor a la fuerza de empuje que genera N. Eso ya nos hace establecer una cosa muy clara en la situación. Hasta ahí les ayuda a ver si clarifican un poquito la respuesta. Sí, es que estamos sobre el estudio queda sobre la habitación frontal de la oficina y está pasando un querido vendedor. Está vendiendo manzanas, ¿a alguien le interesa? Ve. No, en este caso no. No porque el volumen está establecido en el contenedor. Porque el contenedor tiene el mismo volumen, el volumen está definido. Eh, a mayor densidad, mayor volumen respecto a la masa, pero general uno no puede decir, no, un cuerpo con alta densidad es porque tiene alto volumen, no. No, tienen que tener una relación de peso, es decir, de masa, volumen y densidad para uno poder hacer la relación de proporcionalidad. En este caso lo único que nos dice con la densidad es que la fuerza de empuje que genera sobre el cuerpo es mayor en M que en N. Ahora, si la fuerza de empuje es mayor acá y no deformó el resorte a mayor situación, si los resortes fueran iguales, el resorte que está empujando M debería haberse contraído más, es decir, el cuerpo en M, es decir, 1, debería estar a una mayor altura porque la fuerza de empuje es mayor que la fuerza de empuje en 1. No pasa, es decir, quedan iguales. Eso se debe que a la constante de elasticidad del resorte 1 es mayor que la del resorte 2. Es decir, tiene mayor resistencia o ejerce más fuerza el resorte 1 que el resorte 2. Lo contrario, son iguales. Esta la podemos descartar. Si las constantes fueran iguales, el resorte que experimenta mayor fuerza de empuje estaría más contraído. Entonces la C la podemos eliminar. Listo. Jesús, lo que estábamos diciendo desde hace rato, que el principio de Arquímedes me dice que a partir de la diferencia de densidades se genera la fuerza de empuje. A mayor diferencia de densidades, mayor la fuerza de empuje del líquido sobre el cuerpo. Entre más grande sea la diferencia a favor del fluido, mayor es la fuerza de empuje. Y entre más igual, pues menor fuerza de empuje. El problema no brinda suficiente, no, sí brinda suficiente información. Cuídense de ese tipo de afirmaciones, casi no las usa el ITFES en las preguntas y es como descartar la pregunta. No se puede responder. No, eso no. Casi que ese tipo de respuestas van a ser distractores, entonces casi que analícenla muy bien, porque aquí sí se puede tomar.
Carmen Eliana, entonces aquí venimos con el lío de los fluidos, que son muy ambiguos. Lo primero que yo establezco es que a partir de la información de la densidad, como los cuerpos son iguales, tienen igual densidad, al haber mayor diferencia entre 1 y m, hay mayor fuerza de empuje. Es decir, a 1 le están aplicando mayor fuerza hacia arriba. Si los resortes fueran iguales, como m aplica mayor fuerza en 1, el resorte en 1 debería estar más contraído que en 2, pero los resortes están iguales. Eso quiere decir que la constante de elasticidad de los resortes no es la misma, es decir, los resortes no son iguales. Al aplicar mayor fuerza y mantenerse en la misma posición que este, quiere decir que la fuerza que opone el resorte 1 es mayor a la fuerza que opone el resorte 2. Y esa fuerza la define la constante de elasticidad. Entonces, en esta situación quiere decir que la constante de elasticidad del resorte 1 es mayor que la constante de elasticidad del resorte 2. Si tuvieran el mismo líquido en M y N, David, pero las constantes elásticas fueran distintas, el resorte 2 se contraería más que el resorte 1, porque están recibiendo la misma fuerza y uno opone menor resistencia al otro. La respuesta era la A. Pocos dijeron así que no esto. No era B, Sara. Ese es el lío de las preguntas de fluidos. Son bastante ambiguas, manejan demasiada información que a uno lo pone a analizar. Y des en cuenta que aquí es una pregunta indirecta. No es una pregunta directa a la situación del fluido, sino es a un resorte después de pasar por todo el análisis de fluidos. Exactamente, Torres. Bien, Jessica. Camila, la constante de elasticidad es qué tanta fuerza puede generar un resorte cuando es deformado, en sí es eso. A mayor constante de elasticidad, el resorte aplica mayor fuerza cuando se deforma. Listo, le respondí. La constante no es la fuerza de elasticidad del resorte, Sebastián, pero sí define la magnitud de la fuerza que genera el resorte. A mayor constante de elasticidad, mayor es la fuerza que genera el resorte cuando se deforma. Ivette, ya acabo de responder. Si tiene mayor densidad, Rosana, quiere decir que el líquido aplica una mayor fuerza, no que se estirará, sino que lo contraerá porque está empujando la fuerza hacia arriba. Porque si fuera la B, el resorte se contraería, el resorte que más se contraería sería el resorte que mayor fuerza soportaría sería N. Y al tener menor densidad, aplica una fuerza de empuje menor. Entonces, creo que la otra sigue correlacionándose con la misma situación. Yo sé que tienen dudas de esta, sigamos analizándola y estas análisis vectorial nos puede generar un análisis un poquito más claro. Ahí al decirles que están en la misma posición, les dicen que tienen el mismo nivel de contracción. ¿Qué les piden? Que hagan el esquema de la fuerza, de las fuerzas que están generándose en esta situación. Como tal, fuerza de empuje, peso, fuerza del resorte 1, fuerza del resorte 2, empuje 2, peso 2. Todo el proceso ahí, como el esquema de las fuerzas que se están tomando. Entonces sigamos acá para los que todavía no. Esta rayita que están después de su punto de equilibrio. Entonces, que están a partir de
la situación o a partir del centro de gravedad del cuerpo. Esto lo que me dice en sí es que son sobre un cuerpo sólido y esto es que lo genera el fluido como tal. Hay una cosa fácil. En estas rayitas les van a decir la magnitud también. Entonces, si ven, esto quiere decir que tiene la misma magnitud, este que tiene 2 veces la magnitud del vector. Entonces, esas rayitas es como una escala para yo medirlo también. Una con la que no podemos descartar es que el peso, porque todas tienen el mismo peso, entonces no podemos descartar. Dos, las fuerzas del resorte tienen que ser distintas. ¿Por qué? Porque las dice, los valores son distintos y la fuerza de empuje tiene que ser distinta. Quiere decir que la A no nos sirve. Ya habíamos definido que la fuerza de empuje en 1 era mayor que la fuerza de empuje 2. Tampoco nos sirve. Fuerza de empuje 1, fuerza de empuje 2. Si se dan cuenta, solo por ese análisis de la fuerza de empuje que hicimos en el valor anterior, la respuesta es la C, en la situación del valor. Aquí no es la fuerza que genera el resorte, sino la fuerza que experimenta el resorte en cada una de las situaciones. Pero lo que importante era esto. Empuje 1 y empuje 2. La fuerza de empuje en 1 es mayor que la fuerza de empuje 2. La C, muchos la cogieron, me parece muy bien. Preguntas mientras miren esta. Es que quiero que ojalá alcanzáramos a ver todas las preguntas. Me interesa mucho. Mientras responden, pregunten. Claro, la fuerza del resorte, además de que en esa pregunta no le están dando la fuerza del resorte, sino la fuerza que experimenta el resorte. Ivette, Paula. Pilas que no es mayor densidad, mayor empuje. Porque yo puedo que Jimena, es mayor diferencia de densidades entre el cuerpo y el fluido. En el anterior, el de mayor densidad genera mayor fuerza de empuje porque los dos cuerpos son iguales. Pero es la diferencia de densidades. A mayor diferencia de densidad a favor del fluido, mayor fuerza de empuje. Exactamente, si la fuerza de empuje es mayor, el resorte se tiende que compactar, pero la fuerza elástica hace que sostenga la fuerza de empuje que le está generando. Milde Ortega, la E, Manuel Tevez, la A, David Aldana, la B, Lauren Micolta, Luisa, Indira, Mariana, me merezco un 5, Jean Paul, Paula, Lauren, la A, Rosa, Enoch, Carala, Paula Andrea, Luz Day, María José, Luisa, Jonathan, todos en la A, está fácil. Con pilas que no siempre, profe, cuando se quita una. Así es porque se deforma más fácilmente. No, al contrario, Andrea. A mayor constante de elasticidad, mayor resistencia. Sara Torres, Camila Martínez, Sarai Góngora. Bonito ese nombre. Rosana. La tensión de la cuerda más el peso de la olla es mayor que la fuerza de flotación. Vamos a mirar, no descarten ninguna hasta que estén plenamente seguros. Que María José me dice que puede ser la A, puede ser la B. A, B, Luz de Duque Mantilla. Ya miramos por qué puede ser. No, pilas con la relación de la tensión en ese caso. Primero analicen bien la situación. Lo que sucede es que es un cuerpo en flotación. Es decir, el cuerpo está flotando, pero se le tensa una cuerda al fondo o a un peso para que la sostenga en una posición determinada. Es decir, en este caso, la tensión de la cuerda o la cuerda va aquí abajo.
va en contra del peso. No es como cuando cuelga un cuerpo de una cuerda, sino al contrario. No, porque van en sentidos contrarios, mis amigos. Acá. Pilas con esto. Eh, es como cuando uno tiene, no sé si han visto las bombas de helio. La bomba sale hacia arriba, pero uno la tensión la está generando en sentido contrario para que no se vaya. Entonces, la fuerza de la tensión va hacia abajo y la fuerza de flotación va hacia arriba. No van en la misma dirección. Es un error que uno tiende a tener en esos aspectos. B, 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 la E, la B. Yalila le queda la C, me suena más la B. Indeciso, sí. Todo el sistema tiene que estar en equilibrio exactamente porque si no se movería, la jalaría la cuerda al fondo o saldría hacia arriba. Un ejemplo de eso es que, no sé si les lo han hecho, que está uno nadando en algún sitio y coge un balón y lo intenta sumergir. Cuando la cuerda está haciendo el efecto de esa fuerza, lo mantiene en la posición. Si se soltara la cuerda, la fuerza empujaría que el balón o la boya saltara a cierta distancia. María Camila, Nairobi, la B, B, A o C, se iría hacia abajo. El peso de la olla, no, en este caso la olla por la composición no se va a hundir porque debe estar hecha en un sistema que flote sí o sí. Lo que pasa es que la tensión de la cuerda tiene que compensar dicha situación. Miremos, una olla se ata al fondo del mar mediante una cuerda. En un día con el mar tranquilo, un estudiante observa que la olla se mantiene quieta durante unos segundos. Está en equilibrio, lo que ustedes decidan. Es un fluido newtoniano, ¿sí? Las fuerzas sobre la olla en ese intervalo de tiempo se representan en la figura. ¿Qué fuerzas? Fuerza de flotación muy alta, si se dan cuenta es muy alta, peso de la olla y tensión de la cuerda. La compensación de estas dos equilibran la gran fuerza de flotación. Quiere decir que el, el cuerpo, la olla, tiene una densidad muy pequeña respecto al agua. Puede afirmarse que la olla se mantiene quieta porque A. La fuerza de flotación es igual al peso de la olla sumado a la tensión de la cuerda. Válido. La tensión de la cuerda más el peso de la olla es mayor que la fuerza de flotación. Si esta fuese verdad, la olla se hundiría. Porque el hecho de que el peso fuese mayor y con respecto a la tensión de la cuerda que la fuerza de flotación era lo que decíamos en la situación de Arquímedes. Si el peso es mayor que la fuerza de empuje, se hunde. Aquí peso y tensión fuesen mayor que la fuerza de empuje, se hundiría. La fuerza de flotación es igual al peso de la boya. Aquí vemos que no, es solo analizar el vector, la flechita. Recuerden que un vector es una flecha con personalidad. No es solo una flecha que muestra una dirección, sino además de que muestra una dirección dependiendo su longitud, me muestra también una magnitud. En este caso, tiene mayor longitud el vector de la fuerza de flotación, por lo cual, sin necesidad de hacer ningún otro análisis, sabemos que la fuerza de flotación es mayor que el peso de la boya. D. La fuerza de flotación es igual a la tensión de la cuerda. Mismo análisis. La fuerza de flotación es mayor que la tensión de la cuerda. Sin necesidad de hacer un análisis del sistema, solo viendo el vector, sabemos que esta también se descarta. Por ende, la respuesta es la A. Muchos lo dijeron, muchos tenían claro que era un sistema en equilibrio y si es un sistema en equilibrio tiene que la fuerza de flotación equivaler peso, a la suma de la fuerza del peso y la tensión de la cuerda. Como quien dice respuesta, la A. Valentina Díaz está brava porque se están cambiando de respuesta. En alguna clase, bueno, lo hice hace 2 años, que tenía menor cantidad de espectadores
no 143 personas interactuando directamente en el chat, que en ese tiempo era más sencillo, yo les podía llevar una cuantificación de las respuestas. De pronto lo hacemos apelando a su honorable palabra y miramos en determinada taller o semisimulacro quién responde mayor cantidad de preguntas acertadas. Voy a pensarlo y mirar si hay una forma de cuantificarlo. Voy a hablar con los encargados de la parte digital a ver si podemos. Listo, me parece muy bien que le hayan atinado varios. Varios. Listo. 2 de 3 es buen nivel. No contemos la de las ondas. 18. Mientras veo preguntas, ¿es que el sistema está en equilibrio, profe? Sí. Espere que alguien escribió algo que me interesa. Pero a ver. Paciencia, mis amigos, porque no todos tienen el mismo nivel de interpretación. Otros interpretan. No es. Creo que ya les aclaraba, no es una carrera contra el tiempo. No, estamos en hidrostática, hay que hacer una de termodinámica desde fluidos y la de hidrodinámica que vienen como correlacionadas en muchos aspectos. Vamos a intentar hacerlo. ¡Ay, Dios! Ustedes escriben muy rápido. A, 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 B, A, B, voy de Luz D, Indira la A, John la B, Pedro, Luz D la A, Pedro la A, C, William y Rosana, Kevin Díaz decíase, uy, Dios mío. Paula, la A, Jonathan, la C, la A, la B. No he visto D todavía. Ah, dice por siempre. Es apelar a ese sentido del ser humano de la competencia por instinto de conservación. Es algo que uno en aula de clase apela mucho a ese sentido de competencia como para motivar al manejo del conocimiento. Ya pusieron de sí, señor, acabo de Estefanía, gracias. Ya estamos completos. Normalmente siempre espero que estén las cuatro opciones de respuesta. Y no se vayan a cambiar de opción de respuesta porque Valentina se pone de mal genio. Samuel, Juliet, Linda, Indira, la de fuerza neta, Camila. La fuerza neta es la fuerza que al final termina moviendo un cuerpo. Entonces, en sí, esta es el resultante total de las fuerzas que se están presentando. Recuerden que si son fuerzas contrarias, se anulan. Dice, un submarino se encuentra a una profundidad H. Para ascender bombea al exterior parte del agua acumulada en sus tanques. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que tienen que analizar. Una pregunta que uno muchas veces le hacen es por qué un barco siendo de metal y el metal siendo más denso que el agua flota. Entonces, ¿por qué cuando se habla de valores de alta densidad como el metal, un barco de metal flota? No, yo estoy viendo la transmisión y no se ha detenido. Entonces, un barco de metal flota no por el material, sino en sí un barco de metal flota porque tiene mucho aire alrededor y eso hace que su densidad disminuya. En un submarino, jugar con esa densidad, con ese aumento o disminución de la densidad, es lo que permite que el submarino se hunda o flote. Al llenarlo de agua, su densidad aumenta, se hunde. Al desocupar los contenedores, su densidad disminuye, entonces flota.
Entonces lo que tienen que hacer es a partir de ese argumento analizar las posibles respuestas. Sí, exactamente. Solucionen los problemas. Exactamente, Joseph. Entonces tienen los que estén ahí, porfa, refresquen y conéctense de nuevo. Listo, y Ivette está recomendándolas. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bombea al exterior parte del agua, es decir, vacía sus contenedores de agua haciendo que su densidad disminuya. Entonces, a partir de la situación, tres estudiantes afirman, el submarino asciende porque el empuje aumenta. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué decíamos? A mayor diferencia, vamos a ir tomando las opciones. Imaginemos que el submarino es este. Al ascender es porque obligatoriamente, sin necesidad de verificar, si el cuerpo asciende es porque la fuerza de empuje sobre él aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque al disminuir la densidad del submarino, la diferencia del submarino respecto al líquido es mayor a favor del líquido, entonces la fuerza de empuje va a aumentar. Entonces la primera es válida. El submarino asciende porque el empuje aumenta y el peso disminuye. La primera parte es verdadera, pero el peso tendrá algo que ver ahí, como tal. Puede ser, pero nos deja mucho que dudar. Si disminuye el peso, es decir, la masa, porque se evacúa gran cantidad de agua, pero es un poquito como ambigua. El submarino asciende porque la fuerza neta está orientada hacia arriba. Entonces también, entonces decimos que esta está bien. ¿Qué les decía de la fuerza neta? Es la diferencia entre la fuerza de empuje, el peso a favor de la fuerza de empuje. Es la fuerza real con la que el cuerpo asciende. Entonces la tercera también es válida. La opción correcta es B. ¿Por qué dudaron tanto en las opciones de respuesta? Porque todas las opciones son válidas, entonces lo hacen a uno dudar bastante. Sino que a mí lo que nunca me acuerdo de esta preguntita es esto. Meter el peso ahí lo hace uno confundir bastante. Entonces uno tiene que entender que por más volumen que esté evaluando de agua, el agua también pesa. Entonces, al sacar agua del submarino también le estoy disminuyendo el peso. Pero tiene que quedarles algo muy claro. No es el hecho de que el peso disminuya. Lo que pasa es que disminuye el peso como tal en el mismo espacio. Entonces, la densidad como tal es la que varía en ese proceso. Entonces, mientras van mirando este, voy poniéndoles atención a ustedes. Entonces, la fuerza de empuje cambia dependiendo de la densidad del objeto. Sí, William David. Más que la densidad del objeto, les reitero ese concepto que es muy importante, es la diferencia de densidad entre el objeto y el fluido que lo contiene. A mayor diferencia de densidades, mayor la fuerza de empuje. A mayor diferencia de densidades a favor del líquido, mayor fuerza de empuje. Ivette. Bien, Juliet, excelente, sí. No entendí ese comentario. Espere, que no alcancé a leer muy bien. Edith Fest no me produce gracia, la respuesta es tan mala. Nosotros somos los correctos. Segura Estefanía, mejor cambia la visión o si no vas a tener un poquito de inconvenientes cuando estés respondiendo la prueba. El estudiante 3 que dijo, pero ya les digo, el estudiante 3 lo que dijo es que la fuerza neta sobre el objeto es ascendente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sobre el objeto están aplicándose dos fuerzas. Peso, que es una fuerza, y fuerza de empuje. La diferencia entre los dos es la fuerza neta. Si la fuerza neta es mayor para la fuerza de empuje, entonces fuerza neta va hacia arriba, es porque la fuerza de empuje es mayor. Entonces la fuerza neta, es decir, la resultante entre los dos, la diferencia a favor va hacia arriba. ¿Por qué? Porque el cuerpo asciende. Karen, ahí estoy aclarándolo.
Para los que tenían duda con lo de la fuerza neta, entonces José Rubén hace un aspecto bastante importante. La fuerza neta tiene que ver con la sumatoria de las fuerzas. Recuerden que cuando tengo dos fuerzas contrarias, una es positiva y otra es negativa. La positiva es la que orienta el movimiento del cuerpo. Entonces aquí sería fuerza de empuje menos peso igual a la fuerza neta. Si es positivo, el resultante se mueve hacia arriba. En este sistema, había una pregunta que quería que contestaran, pero creo que no van a alcanzar. La B y la C son iguales, 1 es la mitad de la de 2, 2 es el doble de la de 1, exactamente. Y eso casi que las eliminaría las dos, no sabría decirles. 1 es la mitad de la 2, o 2 es el doble de la de 1. Dos esferas macizas, una y dos con volúmenes distintos, una de mayor volumen que la otra. Tengan en cuenta que la de mayor volumen flota más, flotan sumergidas a distintos niveles. Que contiene alcohol, eso es importante porque el alcohol es menos denso que el agua. De lo anterior se deduce que la densidad de la esfera 1 es igual a la del alcohol, es respectivamente menor, o 2 es la mitad del alcohol. Uy, esa pregunta está horrible, porque están muy ambiguas todas. 1 es igual a la del alcohol. 1 es la mitad de la 2. 2 es el doble de la 1. 2 es la mitad desde cualquier perspectiva. La menos correcta de todas es esta. ¿Qué es lo que sucede? Que no se sabe esa pregunta, si nunca supe si había algún tipo de error, y era si nos daban la altura. Al darnos la altura, en esta situación se podría establecer. Si nos dan esta altura total de la columna del líquido y nos dan las alturas respectivas, podríamos definir esto. Si fuera igual a la del alcohol, quedaría en la mitad. Entonces se tiene que eliminar. La mitad del alcohol estaría en la mitad, entonces se puede eliminar. Entonces, y ahora aquí viene la flamante pregunta. Si esto es una distancia cualquiera, creo que alguna vez les recomendé y les vuelvo a recomendar, no se confíen de la proporcionalidad longitudinal de las gráficas. Aquí me dice que tiene una proporción que puede ser la mitad. Si fuese así, sí, la relación de densidades sería la misma. Pero en ese caso, B o C son correctas, porque si uno es la mitad de 2, 2 es el doble de la de 1. Entonces es muy absurda esa pregunta. Entonces es muy chévere que tengan contacto con ese tipo de preguntas, porque uno no está absuelto de que le salga cualquiera de las dos. Exactamente, aquí alguien lo dijo, pero son la misma vaina, Daniel. Entonces, B o C igualmente válido. De hecho, hay de forzando la situación también podrían ser válidas, sino que a mayor profundidad podríamos eliminarlas porque no tenemos aquí una longitud de la columna de líquido. ¿Listo? Sí, sí. No, actualmente no, John. Esas son preguntas de antes del 2004, 2005, que tenía esa flamante idea del examen del ITFES, que evaluaba ciertas capacidades y eso terminó volviéndose un dolor de cabeza. Porque es que es igualmente válido que yo analice, digamos, desde una perspectiva concreta a una perspectiva deductiva, que era lo que ellos buscaban como establecer. Entonces, eran chistecitos. La más difícil de todas. No, Jonathan, despreocúpese que hace mucho se establecieron. Si me tocara a mí elegir una, elegiría la B. Porque la, no sé, la primera, entre B y C, pues B, porque es la primera. Digamos, si yo estuviera respondiendo la prueba, yo elegiría la B, porque, no sé, siempre he tenido ese grave problema, que soy muy atacado al elegir una respuesta. Entonces elijo la que primera aparezca correcta. Me ha tocado reevaluar mucho mi forma de pensar cuando estoy respondiendo este tipo de preguntas. En pocas palabras les voy a ayudar.
Entonces, en sí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Uy, ya nos van a sacar, mire, se acabó la moneda. Hablando de monedas, ¿qué es lo que les dice? A, B, C y D. ¿En cuál de las situaciones le representa la mayor presión hidrostática sobre los cuerpos? ¿Qué moneda de las cuatro que hay eh, representa una mayor presión atmosférica, hidrostática? Entonces, recuerden que decíamos que la presión depende del nivel de profundidad. Como C y D están a la misma profundidad, C y D deben tener la misma presión. Se va A y se va B. Ahora, a mayor profundidad, mayor presión, es decir, la presión que experimentan C y D tiene que ser mayor que A y B. Como quien dice se va. Respuesta, la C. En este tema, así como hay preguntas muy difíciles, hay preguntas muy simples. Entonces, como ya no nos dejan más, uy, solo nos faltaron dos. Eh, Esta tiene su cosa extraña en el contexto, así que leanla muy bien. Y esta es como ya excesivamente obvia, así que leanla muy bien también. Les quedan esas dos de tareita. Envíenme las respuestas al correo o yo la retomo la clase siguiente para... Ah, no, la clase siguiente es de preguntas. Por favor, muchas preguntas, mis amigos. Fue un placer haber estado el día de hoy. Eh, Recuerden estar siempre en contacto. Les agradezco el tope de hoy. 149 personas conectadas. Eso es bastante, bastante gente. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Espero les estén sirviendo muchísimo las clases. Recordarles lo de siempre. El like al video, la suscripción, llamar a más gente que se beneficien de este programa que realmente es algo muy importante. Entonces, por el momento, buena noche. Quedan, no se vayan a desconectar. Quedan con el profe de sociales. Ese cambio sirve mucho de pensamiento concreto a un pensamiento un poquito más analítico, les oxigena un poquito la cabeza. Porque el martes estaban así, de química a matemáticas, no se puede presentar. Entonces, gracias a ustedes por estar presente, gracias por compartir el espacio con nosotros. Bye bye, nos vemos el martes. Por favor, envíen preguntas. Envíen las preguntas que yo me voy a tomar el trabajo de revisar todos los correos. A los que no les he respondido, no lloren todavía, les respondo la siguiente, en esta semana. Chao.